Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 29.14 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, un alambre de 1 milímetro de longitud conduce una corriente de 5 amperes en dirección perpendicular a un campo magnético B de 0.034 teslas. ¿Cuál es la fuerza magnética sobre el alambre? Bueno, entonces para este ejercicio vamos a tener que tomar prestada una fórmula que debimos haber visto en videos anteriores, que en este caso viene siendo esta de aquí, que la fuerza que iba a experimentar una carga al pasar por un campo magnético iba a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. F simbolizaba la fuerza que experimentaba la carga. Esta letra es Q y simboliza el valor de la carga que está atravesando ese campo magnético, que vendría siendo la B, y la V viene siendo la velocidad que lleva esa partícula cargada. Y finalmente este ángulo vendría siendo el ángulo que se forma entre la dirección de la partícula y el campo magnético. Es decir, que si nosotros tenemos un campo magnético, supongamos, en esta dirección, y nuestra partícula lleva esta dirección, entonces este vendría siendo el ángulo que está expresado en esta fórmula. Entonces nos dicen que, bueno, se me olvidaba mencionar algo antes. Esta fórmula entonces la llevamos a utilizar cuando estuviéramos tratando con cargas individuales. Sin embargo, en este caso ya no nos hablan de cargas individuales, sino que nos están hablando de una corriente. Recordar que la corriente eléctrica no es más que las cargas moviéndose. En este caso dice que se está moviendo a través de un conductor, o de un alambre más bien. Entonces, para eso vamos a tener que hacer una pequeña variación en esta fórmula. Hay que recordar, por ejemplo, que la velocidad se define como la distancia recorrida de una partícula en el tiempo que le tomó recorrer esa distancia. Entonces vamos a hacer esa sustitución. Vamos a cambiar a la V de esta fórmula y la vamos a cambiar por distancia entre tiempo, porque a fin de cuentas distancia entre tiempo es lo mismo que velocidad. Entonces aquí vamos a hacer ese cambio. En lugar de escribir en la fórmula V, escribo su equivalencia. Y ahora, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me conviene? Porque ahora, por ejemplo, como todo esto se está multiplicando, todos estos factores se están multiplicando, obviamente a excepción de la t que está dividiendo, esta t que está dividiendo yo la puedo poner abajo de cualquier otro factor. La podría poner abajo del seno, o la podría poner abajo de la b, o la podría poner abajo de la q, que es justamente lo que voy a hacer. Entonces voy a escribirlo de esta manera: q entre t por d por b por seno del ángulo. ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, hay que recordar que Q entre T, ya hemos dicho que la corriente eléctrica son cargas eléctricas moviéndose. Entonces la corriente se define como eso, como una carga determinada que está recorriendo un punto y en un determinado tiempo. Por lo regular se considera un segundo para que nos den amperes, y la carga esta se maneja en coulombs. Entonces esto nos daría la corriente eléctrica. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta Q entre T por I. Entonces nos quedaría que F es igual a la corriente eléctrica multiplicado por la distancia y por el campo magnético y por el seno del ángulo. Pero esta distancia, en lugar de escribirla como D, la vamos a escribir como L. ¿Por qué? Porque aquí, como estamos hablando de corrientes eléctricas, esas van a ser, por lo regular van a pasar por conductores. Entonces es raro hablar de la distancia de un conductor, más bien decimos la longitud de un conductor. Entonces simplemente por eso estoy cambiando la D por la L, y aquí también simplemente escribo la B y el seno del ángulo. Entonces esta fórmula que tenía inicialmente acá se me convirtió en esto, que me va a servir para trabajar con corrientes eléctricas y con conductores, más que con cargas individuales como lo estaba haciendo anteriormente. Entonces esta es la fórmula que voy a utilizar, y ahora es muy sencilla de utilizar, porque me pregunta cuál es la fuerza magnética sobre el alambre. Pues este valor ya está despejado. La fuerza es igual a la corriente por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Entonces empiezo. La corriente eléctrica son 5 amperes, entonces aquí nada más sustituyo 5 amperes. La longitud me dice que es de un milímetro. Se me hace extraño porque pues un milímetro, si te pones a pensar,
es una distancia muy corta. Entonces no sé si aquí se equivocaron a la hora de escribirlo en el libro y realmente era 1 metro u otra cantidad, pero yo lo voy a resolver como viene aquí en el libro. Entonces es 1 milímetro, pero eso lo tengo que pasar a metros. Para pasar 1 milímetro a metros lo tengo que dividir entre 1000. Si divido 1 entre 1000, esto me da 0.001 metros. En caso de que esto estuviera mal y no fueran milímetros y en realidad fueran metros, pues aquí nada más iría 1 metro nada más. Pero bueno, como ya dije, lo voy a resolver con lo del 1 milímetro. Entonces esta sería la longitud. B es el campo magnético que vale 0.034. Eso tiene que estar expresado en teslas, está bien. Y finalmente lo tengo que multiplicar por el seno del ángulo. Aquí nos dicen que llevan una dirección perpendicular el alambre con respecto al campo magnético. Es decir, si aquí tenemos el campo magnético, digamos que estas líneas representan las líneas de campo, entonces nuestro alambre está así. ¿Por qué? Porque se está formando un ángulo perpendicular, un ángulo de 90 grados. Por eso dice que va en dirección perpendicular al campo magnético. Entonces aquí nada más escribiríamos seno de 90, pero resulta que el seno de 90 funciona muy padre porque eso es igual a 1. Entonces cuando el ángulo sea perpendicular o 90 grados, como lo quieras llamar, esta parte digamos que la podemos omitir, porque si el seno de 90 es igual a 1, multiplicar todo esto por 1, pues me va a dar el mismo resultado que si no lo multiplicara. Entonces puedo evitar escribirlo esto en la calculadora, o incluso puedo evitar ponerlo aquí en la fórmula, porque me va a dar 1. Entonces simplemente multiplico 5 por 0.2 ceros y un 1, y finalmente por 0.034. Eso me da 0.00017, y toda esta combinación me va a dar newtons. ¿Por qué? Porque la fuerza pues se mide en newtons. Entonces este sería el resultado. Aquí a lo mejor, si es un número un poquito complicado de expresar, lo podemos mejor escribir de la siguiente manera. Aquí, ¿cuántos espacios tendría que recorrer? Por ejemplo, sería 1, 2, 3. Recordar que cuando yo muevo el punto decimal 3 veces, eso me convertiría esto en milinewtons. Entonces podría decir que esto es igual a 0.17 milinewtons, o si no quiero decimales, puedo seguir moviendo el punto decimal, lo recorrería otras 3 veces, sería 1, 2. Aquí, como no tengo más números, lo que hago es agregar un 0 y así puedo recorrer el espacio. Entonces esto me quedaría como 170 porque agregué un 0, y como recorrí 3 espacios más, pues esto se vuelve 3 veces más pequeño. Entonces me quedaría ya no por 10 a la menos 3, sino que me quedaría por 10 a la menos 6. Y el prefijo por 10 a la menos 6 es micro. Entonces esto me quedaría como 170 micronewtons. Cualquiera de estas podría ser la respuesta para este ejercicio. Entonces, bueno, con eso tendríamos resuelto el ejercicio 29.14. Espero que el ejercicio te sea útil, que hayas comprendido, sobre todo esta parte de cómo pasamos de esta fórmula a esta otra. Si es así, te invito a que dejes tu like, te suscribas y nos vemos en un próximo video. Saludos.